Inauguran exposición homenaje al pintor cubano Marcelo Pogolotti en el aniversario 120 de su natalicio. Presentan en Camagüey compilación de ensayos sobre la obra del poeta Emilio Bayagas. Cuba recuerda hoy a la popular cantautora Sara González en el aniversario 71 de su natalicio. Saludos desde La Habana. Es miércoles 13 de julio de 2022 y abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. En la capitalina Galería 23 y 12 quedó inaugurada este martes la muestra Marcelo Pogolotti, Los ciclos de la historia, consagrada al célebre pintor, ensayista y crítico de arte cubano en conmemoración del aniversario 120 de su natalicio. Mi colega Yuris Nórido asistió al homenaje y ya le contamos al inicio de este noticiero. La metáfora de este cuadro es diáfana y poderosa. Una mujer trabajadora se sienta ante un arpa y se abandona ante las sirenas que allí habitan. El arte como ámbito incontaminado, espacio de seducciones, libre de los escollos de la cotidianidad. Esta otra pintura, célebre en el panorama de las artes visuales cubanas, también es muy sugerente. El intelectual se inclina, en gesto displicente, ante la hoja en blanco, y en la ventana, la sombra de la muerte, de la guerra, acecha. Llaman la atención las implicaciones de estas obras, sobre todo si se tiene en cuenta que Marcelo Pogolotti, su autor, ni se regodeó en la capacidad de evasión del arte, ni se quedó callado ante los peligros y los desafíos de su época. Hasta el punto de que para muchos, este pintor y escritor cubano, del que se cumplen 120 años de su nacimiento, encarna el espíritu beligerante e incisivo del arte de las vanguardias. El compromiso del arte con su contexto. A Marcelo Pogolotti no le hubiera molestado que lo calificaran como un artista político. Por supuesto, en su caso la vocación social iba de la mano de un indudable vuelo estético y conceptual. Hablamos de uno de los artistas que revolucionaron las artes visuales de mediados del siglo pasado en este país, en diálogo siempre pródigo con tendencias internacionales. Pogolotti fue un abanderado de la modernidad. Fue más, fue un visionario. Eso cree Roberto Cobas, el curador de la muestra que se inauguró ayer en la Galería 23 y 12, que exhibe piezas de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. El especialista, que es una de las grandes autoridades de la historia del arte cubano, se hace una pregunta en las palabras del catálogo. ¿Pueden los dibujos y la pintura de Pogolotti, concebidos en los turbulentos años 30, constituir vaticinios de los tiempos difíciles que hoy vive la humanidad? Él mismo se responde, sin dudas, sí. El título de la muestra da pistas, Los ciclos de la historia. Puede encontrar el espectador en estas piezas la crónica de procesos y conflictos que parecen recrearse en los tiempos que vivimos. A la apertura de la muestra, que cerrará el 31 de agosto, asistió una de las más preclaras intelectuales cubanas, la hija de Marcelo, Graciela Pogolotti. Esta es una de las grandes familias de la cultura cubana. Su legado es extraordinario. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Y de nuestras artes plásticas continuamos hablando en esta emisión. La exposición personal del pintor Roel Cabo Verde de Punta a Cabo, que se exhibe en Baracoa, muestra un amplio horizonte de las tradiciones de la Villa Primada. La exposición personal de Punta Cabo del baracoense Roel Cabo Verde Yasser es parte de la huella indeleble de un artista de vanguardia que a sus 74 años de edad continúa deslizando el pincel sobre el lienzo para captar los más variopintos discursos, esencia de su terruño. Su iconografía, alejada de los cánones academicistas, devela la influencia del artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, transitando por el neocubismo, dando paso a una poética policromática, reflejo del patrimonio tangible e intangible de la Villa Primada. Las referencias al mar, las referencias a las costumbres campesinas, las referencias a nuestras comidas típicas tan deliciosas, las referencias al monte, a la ciudad, la referencia a nuestra gente, ¿verdad? Porque los tipos que él utiliza, los tipos y costumbres que representan, indudablemente son expresión también de lo que nosotros somos.
Por más de 25 años, Roel Cabo Verde ha hecho suyo un estilo pictórico que le ha valido para mostrar una singular propuesta estética. Conjuga la deformación de la figura a través de las líneas con una paleta colorida propia del área tropical que lo circunda. Todo ello para hacer confluir sobre el lienzo su introspección que se traduce en pasajes identitarios de la primada de Cuba. Rolando Alegra y Nubis Moreira Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dos niños, uno aficionado a las artes plásticas y otra a la literatura, forman parte de la delegación de Santi Espíritus a la edición 46 del Seminario Nacional Juvenil Martiano, que se celebrará próximamente en la capital cubana. Desde la Villa del Yayabo nos los presentan. Luego de 2 años de virtualidad, Santi Espíritus participa de manera presencial en la 46 edición Nacional Juvenil de Estudios Martianos con sede en la capital, evento que profundiza la vida y obra de nuestro apóstol nacional, José Martí. El Seminario Juvenil de Estudios Martianos es el evento más importante que tiene el movimiento juvenil martiano a nivel de país. Y bueno, es uno de los eventos más importantes de historia que tiene la juventud comunista dentro del ámbito social. Y en esta oportunidad Santi Espíritus estará presentando una delegación de 6 delegados. Dentro de los 6 delegados se encuentra invitada la profesora María Petra de la Universidad de Santi Espíritus, que es uno de los miembros del jurado del Seminario Nacional. Hasta el CDR número 3 de la circunscripción 120, perteneciente al Consejo Popular Parque de la provincia de Santi Espíritus, donde vive Leonardo Mursulí Valle, uno de los niños integrantes de la delegación y estudiante de 3er grado de la Escuela Carlos Manuel Loyartes López, llegaron las iniciativas para festejar la presencia espirituana en el magno evento. Me siento muy emocionado por eso, además porque voy a representar mi escuela y el país. Que se motiven a hacer dibujos, que participen en concursos, para que se sientan orgullosos de ellos mismos. Daniela Guzmán Pérez, también delegada espirituana a la cita en la capital, fue otra de las protagonistas de la actividad deportiva y recreativa auspiciada por el Movimiento Juvenil Martiano, la Brigada de Instructores de Arte y el INDER en la provincia. Yo escribí la poesía, me fijé en todo lo que había en la naturaleza, lo que Martí dijo, me fijé por algunos libros a ver qué cosas más decía. El momento fue oportuno además para plasmar en el hogar de Leonardo la pegatina que lo acredita y honra como delegado directo este año y fiel seguidor del legado martiano. Desde Santi Espíritus, el camarógrafo Manuel Pérez y Yanelis García Castro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora es tiempo de hacer una primera pausa en nuestra emisión para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento conocerá detalles de la presentación de una compilación de ensayos que rinde tributo al poeta Emilio Vallagas. No abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Primera fila. Anfitrión Tony Lugones y sus invitados de lujo. Todas las noches de los miércoles en el tablao del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Literatura, teatro, danza y lo mejor de la música cubana. En primera fila, todos son bienvenidos. Y es uno de nuestros titulares del día, el libro Para otra lectura de Vallagas, una compilación del Premio Nacional de Edición 2021, Norberto Codina, fue presentado en la ciudad de Camagüey. Mi colega Aimea Margós nos tiene los detalles en el siguiente reporte. El coloquio de la Fundación. Tributo a uno de los más grandes poetas y ensayistas cubanos es el libro Para otra lectura de Vallagas. Con la firma del Premio Nacional de Edición 2021 Norberto Codina, el texto se presentó en la ciudad de Camagüey. Incluye una compilación de ensayos reflejados en la revista La Gaceta de Cuba. Representantes de 3 generaciones distintas de ensayistas y de escritores cubanos y que supieron acercarse de una forma muy puntual, muy original y muy rigurosa a la obra de Emilio. Yo creo que la obra de Vallagas todavía le faltan abordajes en correspondencia a su dimensión y a su importancia. Y estos han sido 3 estudios muy serios que le hacen justicia
a la obra de Bayaga. El ejemplar publicado por la editorial Ácana en su colección Suma y Reflejo recoge 3 materiales de los autores Luis Álvarez Álvarez, Jesús David Curbelo y Leonardo Sarria, quienes reflexionan sobre el quehacer creativo del poeta e intelectual. A mí me interesaba, es el centro del ensayo, las relaciones entre fe y poesía en la obra de Emilio Bayaga. Emilio Bayaga es un poeta que ha sido estudiado desde muy diversas aristas, pero no lo había sido tanto en esa zona temática de su poesía, que fue mucho más que una zona temática. O sea, de hecho, Bayaga, junto a su condición de poeta, siempre puso su condición de hombre cristiano. El libro Para otra lectura de Bayagas permite un acercamiento a textos imprescindibles para el estudio y análisis del escritor en el ámbito literario y social. En Camagüey, Aimea Amargós, Noticiero Cultural. Tiempo de entrevistas en el Noticiero Cultural. La periodista Magda Resic dialogó en esta emisión con un destacado traductor e intérprete cubano, quien integra la Asociación de Escritores de la UNIAC y recientemente fuera reconocido a nivel internacional por su desempeño profesional. En primera persona nos dedicamos hoy a elogiar a aquellos profesionales que tienen el deber de hacernos conocer y de develarnos los encantos de otras culturas, las comunicaciones y los pensamientos de personas que de diversos sitios del mundo intentan dialogar, intentan expresar sus criterios y de hecho lo hacen, pero cuando lo hacen en otro idioma, siempre necesitamos de la ayuda de estos profesionales que a veces pasan anónimos, pero sin cuya labor sería imposible la comunicación en el mundo contemporáneo. Y para beneplácito nuestro está en el estudio del Noticiero Cultural Luis Alberto González Moreno, quien es presidente de la Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes. Así que hoy estamos de plácemes con la traducción. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. ¿Su idioma para traducir cuál es? Traduzco alemán e inglés. Alemán e inglés, 2. Sí, aunque la formación fue en alemán realmente. Ajá. Bueno, pues las buenas dotes dicen que cuando se domina un idioma se pueden dominar muchos más. Bueno, un segundo idioma, además del más. No es tan así, aunque facilita las cosas. ¿Sí? Sí, sí. Ayuda a la comprensión de las distintas expresiones en los lenguajes foráneos y demás. ¿Usted desde cuándo es traductor? Bueno, me gradué en el año 1985. O sea, ya hace 37 años. ¿Aquí en Cuba? Aquí en Cuba, sí, en la Facultad de Lenguas Extranjeras. Que ha formado a muchos profesionales en la traducción. Muchísimo. La facultad se creó en el año 1979 y desde entonces está formando profesionales de las lenguas en Cuba. Ahora, ser un profesional de la lengua no significa que se sea un buen traductor, ¿no? No necesariamente, o sea, eso es un error muy difundido. Las personas piensan que con dominar una lengua ya pueden ser traductores y no es así. La traducción, precisamente, en la carrera dura 6 años, o sea, no por gusto, dura 6 años. Hay técnicas que hay que aprender, que quizás uno domina un idioma, que ayuda mucho, por supuesto, dominarlo, pero hay técnicas que hay que aprender a la hora de traducir, analizar el discurso, llevarlo a la otra lengua, conocer la cultura, no basta con conocer el idioma, en fin, hay que aprender muchísimas cosas en paralelo al idioma, que son los que facilitan realmente la traducción. ¿Y qué es lo más difícil de lograr una buena traducción? ¿Cuándo usted puede decir, estamos ante un buen traductor? Bueno, yo siempre digo cuando el cliente está satisfecho. O sea, a veces uno hace la traducción y cree que hizo la gran traducción del mundo y cuando llega al cliente o llega al público, el público o no entendió o no estuvo satisfecho. Y realmente es como una obra de teatro. El actor puede ser muy bueno, pero si no le llega al público, no ha hecho nada. Entonces, lo principal es llegarle al público, para mí, en mi caso, es lo que entiendo que es. Que el cliente esté satisfecho más que todo, aunque por supuesto uno tiene que estar satisfecho también. A veces ocurre que el cliente pide cosas con las que uno no está de acuerdo y yo en mi caso particular a veces prefiero rechazar el trabajo antes de traicionarme a mí mismo y decir no voy a hacer eso aunque el cliente me lo pida. Ahora, dentro de esta Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes hay profesionales que se dedican a muy diversas actividades relacionadas con el dominio de una lengua. ¿Cómo qué?
Sí, la asociación abarca a traductores, intérpretes, terminólogos, profesores de idiomas. Terminólogos son las personas encargadas de elaborar diccionarios y glosarios, por supuesto. Son los que nos facilitan el trabajo a los traductores. Los traductores no nos podemos saber todas las palabras y una palabra puede tener diferentes acepciones en cada idioma. Y el terminólogo es aquel que recoge esos términos y le pone la traducción que lleva en el caso de que sea un diccionario multilingüe o la definición en caso de que sea un diccionario monolingüe. Y eso nos ayuda a nosotros a encontrar el término correcto en cada especialidad. Y yo lo interrumpí cuando venía diciendo, para precisar que era un terminólogo, algunos de los profesionales que agrupa la asociación. Sí, le decía, teníamos traductores, que son los que se dedican a la traducción escrita, los intérpretes, que aunque mucha gente le dice traductores, son los que se dedican a la interpretación, o sea, a la traducción oral, en conferencias, en entrevistas y demás. Están los terminólogos, como le decía, y los formadores, que son los profesores de idiomas que se dedican a formar traductores e intérpretes. Profesores de idioma que se dedican a formar traductores e intérpretes. Sí, me refiero a los que trabajan, por ejemplo, en la Facultad de Lenguas Extranjeras, en la Facultad de Las Villas, en la Universidad de Matanzas, en la Universidad de Oriente, o sea, hay varias facultades en el país donde se forman traductores e intérpretes. Ahora, hay preocupaciones que ustedes acaban de debatir, porque hubo un congreso organizado por la Federación Internacional de Traductores aquí en Cuba, que ha concluido muy recientemente. Y ustedes plantearon algunas de las disyuntivas más graves que tienen ante ustedes acerca del uso de la lengua, de la traducción y la interpretación. ¿Nos puede actualizar de por dónde va ese tema en Cuba? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen ustedes como asociación? Bueno, como asociación nosotros nos creamos, fue fundada la asociación en el año 94 y precisamente nuestro deber ante nuestros miembros es representarlo ante el Estado cubano, ante la sociedad cubana, tratar de aumentar su reconocimiento social y en esa labor hemos contado con el apoyo del MINRETS, que es el órgano de relación a través del ESTI, y hemos presentado algunas de las propuestas precisamente que haya más reconocimiento, como la creación de un premio nacional, que ya está hecha la propuesta, en algún momento debe salir, la formación de los traductores e intérpretes, sus condiciones de trabajo, fundamentalmente porque se estaba ocurriendo en el país que hay una fuga de profesionales hacia otras especialidades y estamos tratando de que eso no ocurra. Y eso ya se ha empezado, se creó un sistema nacional de traducción e interpretación en el país, hace apenas 2 años se creó, y ese sistema tiene, entre otras cosas, la función de certificar a traductores. Por primera vez en el país se hizo hace 2 meses el primer examen de certificación, de manera que los traductores cubanos puedan estar, traductores e intérpretes, puedan estar certificados y que su traducción sea reconocida legalmente, algo que solo venía haciendo el ESTI y el Centro de Traducciones del Ministerio de Ciencia, que las traducciones que hagamos sean reconocidas a todos los efectos legales y no tengan que pasar por el ESTI o por otra oficina. Son algunas de las cosas en que estamos trabajando. Bueno, yo mucho quiero agradecerle hoy a Luis Alberto González Moreno su presencia en nuestro noticiero cultural. Él al frente presidiendo la Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes, que como ustedes ven agrupa a estos profesionales que no solo son conocedores profundos de determinadas lenguas, de diversas lenguas, sino también esos seres humanos que llevan en sí el arte de ayudarnos a comunicar con otros, entender la cultura de otros y comprender también un poco el universo en el que vivimos. La traducción y la interpretación como artes, así la sentimos hoy en el Noticiero Cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestra emisión para compartir mensajes promocionales asociados al universo artístico. En el próximo segmento abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica su espacio a los desafíos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Usted no abandone la sintonía, en breve regresamos.
Lo decíamos antes de la pausa. Esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a los debates de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, a unas horas de la conclusión de su Consejo Nacional, en el que se reflexionó sobre nuestra enseñanza artística, el papel de la crítica especializada y el aporte de la intelectualidad ante los complejos desafíos del momento actual. La periodista Claudia Lugo nos propone conocer sobre algunos de esos temas a partir de los testimonios de algunos de los miembros de la UNIAC. La enseñanza artística fue uno de los principales temas abordados en el Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Hay una enseñanza artística que viene desarrollándose desde hace muchos años, que se ha ido perfeccionando, y yo creo que la arista fundamental que tenemos que tener en cuenta es la enseñanza o el acceso de los educandos de nuestras escuelas a la música cubana, ¿verdad? Hay que encontrar fórmulas que hagan que el papel ese de proceso de enseñanza de la música cubana sea más efectivo y que nuestros muchachos salgan de la escuela conociendo nuestra música. En la medida que tú conoces algo más, lo valoras más, ¿verdad? Y que sean representantes ya, independientemente de que no tengan una especialización neta en un frente u otro de la música popular cubana, que es muy amplio, pero que sí desde que salgan ya puedan asumir el reto de ser un músico cubano. Se está trabajando para una cátedra sobre la enseñanza de la música popular, porque es inevitable, es necesario que el estudiante aprenda las raíces de nuestra música, a tocar los instrumentos tradicionales, y de manera tal se está incluso pensando en que esa cátedra, que se constituya como cátedra, que se aplique en todas las escuelas de nivel medio. Hasta ahora la experiencia mayor está radicada en la ENA, y que después eso se continúe ya en el Instituto Superior de Arte con la cátedra que ya existe de Juan Formel, y que el alumno llegue y ya se especialice. ¿Cómo reacomodar el panorama de la cultura de ahora mismo a la Cuba de hoy? Estamos viviendo momentos complicados y los artistas no podemos estar de espaldas a esa realidad. Y en ese sentido en particular, la crítica también forma parte de ese entramado. Se está pidiendo que la crítica forme parte de toda esta conversación, que aportemos desde esta visión ya especializada lo que pueda ayudar a que lo mejor sea jerarquizado, y creo que esa es una prioridad en este momento. En el país, por suerte, hay mucho talento y nos toca destacarlo, subrayarlo y promoverlo. Y creo que eso es algo fundamental para aprovechar los recursos que tenemos en función de quienes realmente lo merecen. Creo que lo que se impone hoy es llegar a acuerdos que den solución a esas inquietudes que tienen los artistas desde hace mucho tiempo. Porque fíjate que hay cosas que se están planteando como si fueran de ahora, pero llevan muchos años dando vuelta, ¿no? Yo creo que lo más importante es que los que pertenecen al Consejo Nacional, en este caso yo soy invitado, yo no pertenezco al Consejo Nacional, pero bueno, me dan la posibilidad de poder también debatir y decir mi opinión, y yo creo que lo más importante sobre todo es que haya soluciones. Yo creo que lo que hay que adecuar a ver cuáles son las cosas que hay que retomar, y que los jóvenes de hoy en día se den cuenta también de que el momento es difícil, y si no lo hacemos, no buscamos la solución entre todos, seguirá siendo difícil. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Gracias a mi colega Claudia Lugo por este segundo acercamiento al tema que debatimos esta semana en nuestra sección Contrapunteo, los desafíos de la UNIAC luego de su celebración de su Consejo Nacional. Recuerde que usted puede participar del intercambio y reflexiones junto a nosotros si nos envía sus opiniones a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu. También puede dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook que ahora mismo aparece en pantalla. Y este 13 de julio celebramos el aniversario 71 de una de las grandes voces de la trova cubana de todos los tiempos, la popular cantautora Sara González. Al cierre de esta emisión y a modo de homenaje del Noticiero Cultural, la recordamos. Sara jovial, Sara queridísima, Sara amiga de sus amigos, Sara simpática y jaranera, exacta y luchadora, Sara imprescindible. A más de una década de su fallecimiento, seguimos extrañando a Sara González. La muerte
artesana del sol, que hace héroes, que hace historias. Algunos la consideran la cantante emblemática de una revolución, y lo fue, sin dudas, pero fue mucho más, porque también le cantó al amor, a los desafíos del día a día, a las pequeñas cosas de la vida. La suya era una voz cálida y dúctil, segura en sus entonaciones, pletórica de matices. Una voz hermosa que podía ir del lirismo más íntimo a la arenga emocionada. Su hoja de servicios es extraordinaria. Cantante, compositora, profesora de música, productora. Incluso incursionó en la actuación, sustentada en ese torrente de personalidad. Ella no fue simple espectadora. Fundadora del movimiento de la Nueva Trova, integrante del mítico grupo de experimentación sonora del ICAI, se consagró a su arte con un entusiasmo y un compromiso que les reconocían todos. Ahora ya no hay misterio, ahora ya el misterio se me fue. Quise esconder mi alma, pero se me ve. Sara González hubiera cumplido hoy 71 años. Los hubiera celebrado, como tantas veces, rodeada de amigos, junto a su querida Diana Balboa, cantándole la vida que tanto amó y aprovechó. A Sara González habrá que celebrarla siempre, porque su huella está en millones. Ni el indiscreto encanto del embrujo, ni ausentes millonarios, ni arribistas, ni aspirantes al hacha del verdugo. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre la inauguración de la exposición homenaje al pintor cubano Marcelo Pogolotti en el aniversario 120 de su natalicio. Conocimos detalles de la compilación de ensayos sobre la obra del poeta Emilio Bayagas, presentada en la provincia de Camagüey, y recordamos desde nuestro espacio a nuestra querida Sara González en el aniversario 71 de su natalicio. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para actualizarlos sobre el arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.